el fascismo se renueva. El fascismo, la ideología fascista, se acomoda a cada tiempo. Sí, si la pregunta fuera sí, no, yo diría sí, pero con matices, ¿no? No podemos hablar del fascismo de los años 20, de la Italia de Mussolini, de los desarrollos fascistas del nazismo y demás. Evidentemente, ese formato, esa ideología fue derrotada en 1945, ¿no? Lo que ocurre es que el fascismo se renueva. El fascismo, la ideología fascista, se acomoda a cada tiempo y durante muchos años no ha estado presente. Ahora, en el siglo XXI, hay un resurgir en los últimos 15, 20 años y mucho más evidente en los últimos 7 u 8 años, yo diría que a partir de 2015, pero mucho más de 2016, con un hecho político histórico relevante como es la elección de Donald Trump. Yo pondría ejemplos en el sentido de que, por ejemplo, la extrema derecha, si tú le llamas fascista a la extrema derecha, te dice, no somos fascistas. Pero luego vamos a los hechos. El fascismo tiene una característica que es el uso, el ejercicio de la violencia cuando le interesa o en el momento que le interesa. Todos esos son comportamientos que tienen una serie de elementos que nutren esa ideología fascista a medio y a largo plazo. Nadie se te va a identificar como fascista porque es un término muy manido y te va a decir, no, por supuesto que no. Pero los hechos van demostrando lo contrario y esos movimientos, esos partidos sí que tienen un objetivo. Tienen un objetivo clarísimo, que es llegar al final, no importa con los medios, y moviendo todos estos medios. Si no lo es, está camino de serlo. Es decir, es una extrema derecha que tiene muchos componentes de esa ideología excluyente y fascista. No voy a decir que catalogarlo como un partido fascista, porque no lo es, pero está en ese camino que yo antes citaba del populismo al fascismo. Digamos que hay, aunque el populismo puede ser de izquierdas y de derechas, pero siempre hay un componente en la base fascista, pero hay un momento en que el fascismo, el populismo se queda, digamos, a mitad de camino, respetando los límites democráticos, aunque negando algunos aspectos que sean contrarios al líder, a la representación del pueblo, que va contra las formaciones tradicionales, a las que considera corruptas, etc. Ese camino es conjunto, pero a partir de ahí, cuando ya el fascismo empieza a cuestionar principios fundamentales como los derechos humanos, como la conquista de espacios para la mujer, que va en contra de acabar con la brecha de división entre unos y otras, etc. Eso ya es un camino que va más allá del populismo de extrema derecha y empieza a entrar de lleno en el fascismo. Y ahí Vox hay ejemplos más que suficientes de que está punteando ya ese ámbito. Lo vemos con el gobierno del que forma parte ahora mismo en Castilla y León. Bueno, que sea la única comunidad que ahora no quiere participar ni estar en el tema del pacto contra la violencia de género y demás, es un detalle. La negación de la violencia de género, es decir, no es violencia intrafamiliar, el PIN parental, en fin, todas estas cuestiones evidentemente tienen un componente que va dirigido hacia la negación de derechos consolidados. Eso es ya puro fascismo. Pues yo creo que es una mezcla de varias cuestiones. Por una parte, creo que los partidos y movimientos progresistas han dejado
vacante un espacio que les correspondía, que era la calle. Sin embargo, ese espacio ha sido apropiado de forma inmediata por la extrema derecha, eso es verdad. Hay ámbitos como el de la juventud que han sido también abandonados por la influencia, la incidencia, por ejemplo, de las redes sociales y demás. Hay comportamientos hartamente peligrosos que se está viendo ya en todos los movimientos de redes sociales en la juventud, de tratamientos xenófobos, de discriminación en contra de la mujer, tratamientos machistas cada vez más preocupantes. Bueno, esos son espacios que institucionalmente nunca se deberían de haber desatendido ni perdido en la sociedad. Se han relajado. Obviamente la extrema derecha busca, se nutre de esos espacios y como la institución no responde, ellos son los que asumen ese rol y dan soluciones que son falsas. Todos sabemos que son falsas, pero son inmediatas, apelan a las emociones. Pues va a depender de todos aquellos y todas aquellas demócratas que no lo permitan o no lo permitamos. Es decir, evidentemente ellos llevan su hoja de ruta. A veces uno piensa que en la esfera progresista y en la izquierda, aunque ya este término a mí cada vez me suena más rancio, pero en todo lo que es el movimiento de humanismo progresista, no pueden estar inermes. Han ganado la calle. Han ganado la calle, el discurso en la calle desgraciadamente lo han ganado. Entonces, frente a esto, hay que tomarse muy en serio, no solamente en discursos de pre-campaña electoral diciendo que la extrema derecha es mala, no. Es una labor de pedagogía, de explicación, de puerta a puerta, de universidad a universidad, de centro de trabajo en centro de trabajo. Es un esfuerzo hercúleo, pero hay que hacerlo porque se ha dejado mucho tiempo ese espacio. Y claro que sí, basta con que las encuestas acierten. A día de hoy, si el Partido Popular quiere gobernar, no lo podría hacer sin Vox. Ha sido un gobierno que ha hecho cosas importantes, con sus contradicciones. Algunas figuras han estado y después se han ido, y quizás ese no es el mejor juego para consolidar una democracia, porque hay que estar sudando la camiseta, pero cada uno es libre de dejar aquello en lo que no cree o considera que ya no está capacitado para defenderlo, pero al margen de esas discrepancias creo que se ha desarrollado una política social importante, que ha habido avances, pero hace falta esa pedagogía. El problema es que hay mucha gente que no se lo cree. Y hay que analizar por qué no se lo cree.